Sean bienvenidos al culto del día de hoy. Me gustaría que me acompañaran cerrando sus ojitos y haciendo la siguiente oración. Padre Santo, gracias por un día más de vida, Padre. Gracias porque nos permites escuchar esta palabra. Te pedimos que esta palabra sea de gran bendición para nuestra vida, Padre, y así la podamos poner en práctica día a día, Padre Santo, que no solamente se quede en que la escuchamos, sino que también la pusimos en práctica. Te pedimos que todo este culto sea de gran bendición para todos nosotros, Padre, y te agradecemos por un día más de vida. Tengo el poder más grande de la tierra. Tu palabra viva está y de fe me llena. Y ya nada temeré, tengo puesta la armadura, el escudo de la fe y tu espada me ayuda. Quiero oír tu voz, enséñame tu verdad. Quiero oír tu voz. Yo soy un valiente guerrero, con tu fuerza venceré. Mi espada tu palabra es. Yo soy un valiente guerrero, en tu nombre conquistaré. Mi espada tu palabra es. Y ya nada temeré, tengo puesta la armadura, el escudo de la fe y tu espada me ayuda. Quiero oír tu voz, enséñame tu verdad. Quiero oír tu voz. Yo soy un valiente guerrero, con tu fuerza venceré. Mi espada tu palabra es. Yo soy un valiente guerrero, en tu nombre conquistaré. Mi espada tu palabra es. Yo soy un valiente guerrero, con tu fuerza venceré. Mi espada tu palabra es. Yo soy un valiente guerrero, en tu nombre conquistaré. Mi espada tu palabra es. Yo soy un valiente guerrero, con tu fuerza venceré. Mi espada tu palabra es. Yo soy un valiente guerrero, en tu nombre conquistaré. Mi espada tu palabra es. Hola niños, ¿cómo están? Me da mucha alegría que estén aquí conmigo, que puedan escucharme este domingo y sobre todo que puedan escuchar la palabra de Dios. El día de hoy vamos a hablar acerca de la valentía de un personaje llamado Ananías. Les voy a contar una historia, pero antes de eso me gustaría que agarraran una hoja y dibujaran a alguien que ustedes consideren valiente y por qué lo consideran de esta forma. Y bueno, para no hacerlo tan largo, vamos a comenzar con esto. Presten mucha atención en Ananías. Ananías fue un hombre muy valiente y ahorita van a ver por qué, así como Daniel, como David y como muchos otros personajes que ustedes conocen. También me gustaría que cerraran sus ojitos antes de empezar a escuchar esta historia. Esta historia se encuentra en Hechos 9 del 10 al 19. Entonces cierran sus ojitos y comenzamos. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor.
Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Pequeños, como vimos en esta historia, Ananías fue una persona muy valiente al obedecer a Dios. Yo me imagino que se sentía muy feliz, a diferencia de si no lo hubiera hecho. Aunque él hubiera podido tomar esta decisión de no haberlo hecho por el miedo de que Pablo lo fuera a perseguir, porque Pablo perseguía a cristianos anteriormente, él decidió ser muy valiente por Dios. Así nosotros debemos ser valientes. Tal vez nuestra situación no es como la de Pablo o no es como la de Ananías, pero muchas veces tenemos que orar por personas que no nos agradan, o tenemos que hablar con personas que nos han llegado a tratar mal, y esto es muy difícil. Es una situación que requiere valentía. Es una situación que necesita de mucho amor hacia las otras personas. Es por eso que me gustaría dejarles una tarea en la que ustedes piensen: ¿ustedes qué creen? ¿Por qué ustedes creen? O esta semana, ¿por qué ustedes serían valientes para Jesús? Yo les voy a poner unos ejemplos en los que ustedes me van a decir cómo creen que Dios les hablaría. Así como a Ananías, Dios le habló y él dijo: heme aquí, y hizo lo que Dios le dijo valientemente, porque él sabía que iba a hacer eso y que Dios no lo iba a dejar en ningún momento. Así yo les voy a poner una serie de ejemplos en los que ustedes me van a responder si sí o si no. Y bueno, pequeños, vamos a verlos. Deja que un amigo copie tu tarea. Ora por un amigo. Desobedece a tus padres. Cree en Jesús. Roba un billete. Obedece la palabra de Dios. Habla a otros de Jesús. Di palabras ofensivas. Bueno, niños, esto sería todo por hoy. Me gustó mucho estar con ustedes. Espero que estén muy bien. Espero que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. Y no olviden conectarse cada 8 días. Y también los días que tengamos clases por Zoom, les estaremos enviando el link. Los queremos mucho y espero verlos pronto. Y antes de finalizar este tiempo, cierren sus ojos y vamos a hacer una oración. Gracias, hermoso Padre, por este día que nos permites vivir. Te agradecemos porque nos permites escuchar esta historia, Padre. Gracias por inspirarnos, Dios mío, y ayudarnos a ser más valientes como Ananías, Padre. Te pedimos que podamos serlo, Dios, realmente. Aun cuando haya circunstancias, Dios, que no nos agraden, aun cuando a veces tenemos que hacer cosas que nos parecen imposibles, Padre, pero ayúdanos a ser valientes, Padre. Sabemos que tú nos ayudas, Padre, en todas las cosas. Te pido que cuides a cada niño, a cada familia de estos niños, Padre, por los que están viendo esto y por los que no. También te pido que los guardes, que los cuides, que los llenes de sabiduría, que cuides a los maestros, Padre, y que también los
llenos de sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pequeños, esto es todo por hoy. Dios los bendiga. Tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez.
alrededor, y por dentro, y de día y de noche no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Digno eres tú, digno eres tú, Señor. Santo eres tú, santo. Y no queremos cansarnos de decirlo, Padre, de que tú eres digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno eternamente, digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Gracias por estos tiempos en que podemos acercarnos a ti. Podemos acercarnos a ti. Aún si nosotros sentimos, Señor, y podemos acudir a ti, porque tú sí eres digno, pese a todo, pese a algunos momentos, malos momentos, tú eres digno, Padre. Gracias. Digno eternamente, digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Ante la belleza de tu majestad, me acerco a tu trono, sin palabras que puedan describir tu pureza, consumido por el fuego de tu santidad, humillo mi corazón. Ay de mí, que siendo pequeño han visto mis ojos la gloria de Dios. Ay de mí, pues soy pecador. He visto la gloria del Hijo de Dios.
es grande, digno de la adoración. Mi Dios es grande, Él es digno del honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Tú me has hecho libre, me libertó. Buenos días, hermanos. Reciban un saludo y una bendición de nuestro Dios. Es tiempo para poder reflexionar en la palabra de Dios después de haber cantado, después de haber orado. Y quiero invitarle a que busque en su Biblia, si la tiene a la mano, si no, escuche esta porción de la palabra de Dios. Filipenses capítulo 4, versos 6 al 8, y dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Invitarle a que veamos. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti y buscamos que a través de tu Espíritu Santo seas tú quien hables a nuestras vidas y ministres, Señor, por medio de tu palabra. Estamos dispuestos, bendito Dios, a recibir tu mensaje, lo que tú tienes, Señor, para cada uno de nosotros. Estamos en tus manos, bendito Dios, oramos en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Una de las cosas que más afecta a las personas en esta vida tan apurada que llevamos es la ansiedad y el estrés. Y esta condición, hermanos, es tan real que nos hace sentir mal, nos deprime y en ocasiones nos puede afectar físicamente. Y según algunos estudios médicos, el estrés o ansiedad es la mayor causa de infartos o síncopes cardíacos. La razón por esto es porque la ansiedad causa que nuestro cuerpo comience a funcionar de manera errática. El corazón bombea más rápido, las arterias se comprimen y la sangre deja de correr por las venas sin restricción. Como les dije, es algo que nos puede afectar físicamente. Pero algo aún más común es que nos afecte en el sentido psicológico. La ansiedad o el estrés causa que entremos en un estado de depresión. Causa que lleguemos a pensar que nada podemos hacer, que no hay nada que no hay nadie que pueda ayudarnos, que no hay forma de salir de esto. De alguna manera, cada uno ha experimentado en algún momento esta situación. Y una de las cosas que podemos decir que no existe nada más peligroso que una persona en un estado de depresión. Según he leído algunos estudios médicos, la depresión se categoriza como la razón número 1 del suicidio. Una persona en estado de depresión no piensa o razona debidamente. Una persona que en un estado de depresión no le ve la salida a una situación y piensa que la única manera que pueden aliviarse del estado depresivo es quitándose la vida. O en casos
Cuando el estrés es causado por otra persona, entonces matan a esa persona. Por eso que el día de hoy quisiera que nos enfocáramos en este tema. Quisiera enfocar en este tema, porque existen muchos creyentes que están pasando en esta situación hoy en día. Hoy quiero que aprendamos cómo podemos vencer la ansiedad en nuestras vidas y evitar la depresión. Y estos versículos que Pablo nos demuestra aquí y que está escribiendo a los filipenses, nos hablan de 3 pasos que nosotros podemos seguir para vencer la depresión. Quiero volverlos a leer y dice Pablo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Una pregunta que nos debemos hacer es: ¿por qué les estaba diciendo esto Pablo a esta iglesia? ¿Por qué le estaba escribiendo Pablo a la iglesia de Filipos y les escribía esto? Si nosotros repasamos un poco de la historia, Pablo les escribe esta carta porque en estos momentos ellos estaban sufriendo persecución. El capítulo 1, versículo 28 y versículo 29 dice: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Él dice: bueno, yo estoy pasando un tiempo difícil, ustedes también en algún momento lo van a pasar. En la otra situación por la cual Pablo también escribía a los filipenses es que en la iglesia existía discordia entre los miembros y había desunión entre los líderes. El capítulo 1, versículo 27 dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros. Y aquí está la situación de recomendarles que estáis firmes en un mismo sentir, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Existían también miembros carnales, otros vanagloriosos, otros egocéntricos, y entonces Pablo les estaba haciendo también allí una advertencia. Y decía en capítulo 2, versos 3 y 4, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ellos también estaban confrontando falsos maestros que se habían unido, y dichos maestros atacaban la cruz de Cristo. Capítulo 3, en el verso 2 y 3, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en nada. Y si todo esto fuera poco, algunos de los creyentes estaban luchando por las necesidades básicas de la vida, como comida, ropa y lugar donde vivir. Por eso Pablo les escribía: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora le pregunto, ¿cree usted que este pueblo está un poco frustrado y ansioso? Creo que sabiendo la historia no tenemos que estar presente en ese entonces para ver el nivel de ansiedad que estaban pasando ellos y que ese nivel era grande. Pero ¿cómo podían ellos superar todo esto? ¿Cómo se aplica esto a nuestras vidas? Pablo está diciendo aquí en estos versículos: por nada estéis afanosos. Eso es lo que está escribiendo Pablo. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Por nada estéis afanosos. Y este es el primer paso a seguir. Y sé que algunos están pensando que es más fácil decir que hacer. O sea, que tiene toda la razón. Es fácil decir esto. Pero si verdaderamente confiamos en Dios, si verdaderamente hemos hecho un compromiso con Cristo, entonces también es bien de hacer. Una de las cosas más bellas acerca de nuestra fe
Es que nosotros tenemos la seguridad de que Dios se ocupa de nuestras necesidades y que tiene un plan para cada uno de nosotros. Mateo, en el capítulo 6, en el verso 8, escribe y dice la palabra de Dios: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Dios sabe qué es lo que estaba necesitando cada uno de nosotros. Dios sabe qué es lo que está pasando cada uno de nosotros en este tiempo en el cual seguimos hablando de la pandemia. Es más, la palabra nos dice explícitamente que Dios nos escogió mucho antes de que nosotros naciéramos. Eso es lo que nos está escribiendo Pablo en Efesios capítulo 1, versos 4 al 6, y dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Pero para poder, hermanos, eliminar el afán de nuestra vida, para poder eliminar la ansiedad, existe algo que tenemos que hacer. Tenemos que rendirnos a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. De la única manera que nosotros podemos vivir vidas gozosas es permitiendo que sea Dios quien nos guíe a través de toda situación y dejando depender de nuestras propias habilidades y conceptos. Y esta es una de las situaciones que normalmente nos produce un aspecto difícil. ¿Por qué? Porque permitir que Dios nos guíe es entonces estar dispuesto a dejar que su propósito se vaya cumpliendo en nosotros. Tenemos que aprender, hermanos, a dejarnos guiar por Dios, dejarnos que Él nos guíe hacia la vida que Él ha escogido para nosotros. Tenemos que aprender a descansar en Él y hacer su voluntad y no la nuestra. Existe, hermanos, un gran grupo de personas en el mundo que piensa que una vez que se acepta a Cristo, todo problema desaparece. Eso no es real. Eso no lo dice la palabra de Dios. Los problemas y dificultades no desaparecen por el simple hecho de aceptar a Cristo. Pero esto sí puede ser vencido cuando confiamos y descansamos en Él. Mateo, en el capítulo 11, en el verso 28, dice de la siguiente manera. Hay una invitación que Jesús hace y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero, ¿qué significa el descansar en Cristo? Para contestar esta pregunta tenemos que usar nuestro sentido común. Y creo que todos aquí estaremos de acuerdo cuando digo que para poder descansar en una persona, primero es necesario conocer bien a esa persona, ¿verdad? Un ejecutivo no va a descansar, una gran empresa no descansará su responsabilidad en otro empleado sin antes conocer a ese empleado y tener confianza en su habilidad de hacer el trabajo o tarea asignada. Igualmente, un pastor no descansará en un ministro o laico alguna tarea antes de primero conocer la habilidad de esa persona. Así que solo con estos dos ejemplos podremos decir confiadamente que para poder descansar en una persona, primero tenemos que conocerle. Y segundo, tenemos que confiar en su habilidad de llevar a cabo la tarea u obra que se le ha asignado. Entonces, para poder decir que descansamos en Cristo, primero tenemos que conocerle. Eso significa que tenemos que estudiar su palabra, que debemos tomar tiempo de conocerle íntimamente y tenemos que confiar en Él, más que que Él es capaz de cumplir todo lo que Él ha prometido. Eso es lo que tenemos que hacer. Primera de Juan, capítulo 5, en el verso 14, dice aquí: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad,
Él nos oye. El conocerle íntimamente significa que no solo vamos a estudiar su palabra, el conocerle íntimamente significa que viviremos su palabra, que estamos dispuestos a dejarnos guiar por su palabra. Y Pedro, en el capítulo 1 de su primera epístola, capítulo 1, verso 14 al 16, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santos. Así que el primer paso a seguir para eliminar la ansiedad de nuestra vida es el no afanarnos. Esto es algo que podemos lograr cuando aprendemos a confiar en Él y vivimos su palabra. El segundo paso para eliminar nuestra ansiedad es el tener una comunicación constante con Dios. La Biblia nos dice: sino sean conocidas, lo que está escribiendo Pablo, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La comunicación con Dios es algo de suma importancia en la vida del creyente. En realidad, la comunicación es algo que está dándonos un aspecto de importancia en todo el aspecto de nuestra vida, porque nosotros en sí somos débiles. Mateo, capítulo 26, en el verso 41, Mateo va a escribir lo siguiente. Y dice en este versículo 41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús hablándole a sus discípulos cuando estaban en Getsemaní, diciéndoles: tienen que hacer esto. Permítame ponerle un ejemplo. ¿Qué diría que usted qué es lo más importante de un matrimonio? Muchos van a decir que el amor. Por supuesto, esto es algo muy importante, pero el amor no es todo. En un matrimonio lo más importante es la comunicación. Cuando en un matrimonio no existe la comunicación, el amor tiende a morir. Y cuando en un matrimonio no existe la comunicación, el enemigo usará el silencio para que existan malas interpretaciones, malos pensamientos, y los problemas comenzarán a surgir. Y es por esa razón que vemos un gran número de divorcios, vemos cómo hogares son destruidos, y en la mayoría de los casos la razón principal es porque tanto el esposo como la esposa dicen que su pareja no le entiende. La razón principal es la falta de comunicación. Después de todo, para que alguien pueda ser entendido, primero tiene que haber comunicación. ¿Cómo podemos saber lo que una persona quiere si primero no le preguntamos? No existe manera de saber si no tomamos el tiempo de preguntar. Lo mismo sucede en nuestra relación con Dios. Tenemos que tomar el tiempo de orar y de exponerle a Dios nuestros pensamientos, entregarle a Él nuestras preocupaciones y buscando que Él nos guíe a través de nuestras dificultades. La oración es hablar con Dios. A nuestro enemigo nada le da más placer que ver a un creyente que no se comunica con Dios. Nuestro enemigo va a hacer todo lo posible para evitar que tengamos una comunicación con Dios, porque él sabe que un cristiano que no se comunica con Dios es un cristiano débil. Todo lo que tenemos que hacer es acercarnos al Señor a través de la oración. Y Pablo dice en Primera de Tesalonicenses, le escribe Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en el verso 17, él está escribiendo lo siguiente: orad sin cesar. Hermanos, cuando nuestra vida de oración falla, cuando la oración carece en nuestras vidas, entonces nuestra vida espiritual será débil. Cuando no oramos
y buscamos que Dios nos guíe, entonces le será bien fácil al enemigo el poder infiltrarse en nuestros hogares, infiltrarse en nuestra vida y nos hará caer en un estado de depresión. Cuando nuestra vida espiritual se debilita, entonces todo lo que hagamos será igual, todo lo que hagamos será débil. Así que para poder vencer la ansiedad tenemos que establecer una línea de comunicación constante con Dios. Tenemos que orar. Tenemos que orar del corazón y no de palabras solamente. Recordemos que las palabras no impresionan a Dios ni tienen poder. Recordemos que una relación no puede crecer si no existe una comunicación. Una relación se debilita y puede llegar a morir por falta de comunicación. Ahora, el tercer paso para eliminar la ansiedad es que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y aquí la palabra de Dios dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjese bien la importancia de los dos primeros pasos a seguir y el resultado que se obtiene. Cuando dejamos de afanarnos por las cosas y cuando establecemos una comunicación constante con Dios, entonces recibimos la paz que todos anhelamos. Vamos a recibir esa paz. No una paz que nos podemos imaginar, sino que la palabra nos dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. En otras palabras, se nos está diciendo que la paz será de tal manera que nosotros no la podremos explicar. Será de tal manera que no la podremos entender. ¿Cómo vamos a sentir paz a través de un sufrimiento? Eso para nosotros es algo imposible. Pero recordemos que lo que aparenta imposible para nosotros, que lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Mateo, capítulo 10, en el verso 27, tenemos estas palabras. Lo que os digo en las situaciones de poder presentar que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no existe nada imposible. Marcos 10:27 nos dice esta parte. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Es algo que sobrepasa nuestro entendimiento. Pero cuando nuestro entendimiento no alcanza, es en ese entonces que nuestra fe tiene que suplementarle. Y entonces leemos lo que está diciendo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. En otras palabras, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. ¿Por qué es esto tan importante? La respuesta, hermanos, es tan fácil. Es tan importante porque nosotros actuaremos y seremos tal como pensamos. Una persona que concentre sus pensamientos en las cosas del mundo, vivirá para las cosas del mundo. Vivirá afanado con cosas como el dinero, la riqueza, las posesiones, el poder, la fama y un tanto más de otras cosas que existen en este mundo de maldad. Pero recordemos que si nuestra vida se encuentra de esa manera, no estamos agradando a Dios. Una vez que llegamos a los caminos del Señor, tenemos que cambiar por completo nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar. No nos podemos conformar con las cosas de este mundo. Tenemos que transformarnos al hombre o mujer que Dios quiere que seamos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No podemos vivir concentrados en los placeres de la carne, porque esto nos aleja de la voluntad de Dios. Romanos capítulo 8, en el verso 5. Porque las cosas de la carne piensan en las cosas de la carne, pero las que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Así que si queremos obtener la victoria sobre la ansiedad, tenemos que dejar de concentrarnos en lo negativo. Lo negativo es todo aquello que nos aleja de la voluntad de Dios. Tenemos que concentrarnos en las bendiciones y tenemos que renovar nuestro espíritu. Efesios capítulo 4, en el verso 23 y 24, dice lo siguiente: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La iglesia, hermanos, en Filipo estaba pasando por grandes tribulaciones. El nivel de ansiedad, el nivel de estrés de ellos era sumamente elevado. Los fieles estaban a punto de desesperación. Y quiero hacerle una pregunta. ¿Se encuentra usted igual? ¿Qué situación está encarando en estos momentos que te causa ansiedad? ¿No sabes lo que va a pasar el día de mañana? ¿No sabes si te puedes contagiar? ¿No sabes si vas a tener lo suficiente? ¿Qué es lo que te está causando ansiedad? ¿El trabajo? ¿La familia? ¿Los hijos? ¿Tu esposa? ¿Esposo? ¿El dinero? Te invito a que recibas hoy el descanso que Cristo te quiere dar. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Recuerde y recuerda que en este mundo nada nos puede dar paz. Hay una paz, pero es una paz pasajera. Solo hay uno que puede dar una paz completa. Su nombre es Jesús. Juan escribe en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, en el versículo 27, y esto dice la palabra de Dios: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Recordemos esto. Al vernos confrontados con situaciones que aumentan nuestro nivel de ansiedad, que para poder vencer, primero, tenemos que no afanarnos con las cosas, sino entregarle nuestro afán a Dios. Segundo, tenemos que mantener una línea de comunicación constante con Dios, pidiendo siempre que Él nos guíe hacia el lugar que Él ha escogido para nosotros. Y tercero, tenemos que renovar nuestra manera de pensar, tenemos que renovar nuestras mentes y concentrarnos en las bendiciones de Dios. Tenemos que concentrarnos en lo que Dios tiene preparado. Si nos tocara pasar por momentos difíciles, si nos tocara atravesar por situaciones duras, si tendremos que brincar obstáculos, pero hay algo que tenemos que recordar, que nunca estamos solos, que Cristo nunca nos abandona. Recuerde que Cristo murió en la cruz para entregarle la victoria. Juan, en el capítulo 16, en el verso 33, dice la palabra de Dios: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el cristiano puede ser victorioso, no en sus propias fuerzas, sino en lo que Cristo ha logrado por la vida de cada uno de nosotros al ir a la cruz y al estar dispuesto a mostrar que Él ha vencido. ¿Qué es lo que te está causando ansiedad? ¿Qué es lo que te está causando una situación de aflicción? Invitarte a que podamos orar, que puedas entregarle todo esto, Señor, puedas empezar a confiar en Él.
y puedas estar seguro en Él y puedas iniciar, si es que aún no lo tienes o si lo has dejado, esa búsqueda de comunicación con el Señor. Y también que tú estés dispuesto a cambiar tu manera de pensar y dejar que sea Dios quien vaya dirigiendo. Te invito a que oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Es cierto que en estos tiempos la situación de la ansiedad, de la depresión, ha crecido de una manera enorme. En unas situaciones, Padre, en las cuales se está buscando encontrar algo que pueda calmar, algo que pueda producir esa paz. Y tú, en medio de a través de tu palabra, nos enseñas qué es lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que tú tienes para cada uno de nosotros? Lo primero es entregar toda ansiedad a ti. Entregar los afanes, entregar, Señor, toda situación a ti. Segundo, buscarte. Tener una comunicación tan especial contigo. Cada día, cada momento, podemos nosotros ser ministrados por ti. Y entonces también renovar nuestra manera de pensar, Padre. Ayúdanos, toma en tus manos a tu iglesia, sigue ministrando a tu iglesia, síguele ayudando y Padre, que a través de tu Espíritu Santo tú ministres a cada uno de los que en esta tarde están trayendo delante de ti toda ansiedad. Y como dice la palabra, tú harás descansar y tú puedes hacer y puedes ayudarnos si estamos dispuestos a confiar plenamente en ti, a ser más que vencedores. Jesús, estamos en tus manos, te adoramos, guarda tu iglesia bajo tu mano poderosa, suplicamos que ese amor con el cual tú nos amas, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y tu Espíritu Santo en medio de nosotros nos ayude en todo momento, en el nombre de Jesús, amén. Hermanos, que Dios les siga bendiciendo, que Dios siga siendo en cada uno de ustedes, reciban saludos. Te levantas.